Antes de comenzar, si estás escuchando esto, solo apaga la luz del cuarto donde no estés, porque la historia de esta noche no trata de fantasmas normales. Trata de algo que aprendía a sonar exactamente como nosotros, algo que esperaba que todos estuvieran dormidos, para empezar a llamar por nuestro Dios nombres desde la oscuridad. Y lo peor es que cada vez que alguien respondiera, eso se acercaba más. Una última cosa, antes de que empieces, si en algún momento, mientras escuchas esto, sientes que alguien te llama desde otra habitación, no respondas, solo por esta noche, solo para estar seguros. Hola, comunidad de relatos paranormales. Lo que voy a contar pasó en Puebla, en 2019. Hasta hoy me cuesta hablar de eso, porque durante mucho tiempo pensé de, si lo contaba en voz alta, aquello podía volver. No, es una historia yo haya buscado contar. Durante casi 3 años guardecida, le dije a mis amigos que no mencionaran lo que los recuerdos como se bloquea una puerta con una silla. Pero hay noches en que la memoria pide permiso. Hay noches en que cierras los ojos y estás de vuelta en ese pasillo oscuro, escuchando algo que suena exactamente como tú, llamándote por tu propio nombre. Esas noches no duermo y creo que ya no tiene sentido cargar esto solo. Yo vivía con 3 amigos en una casa vieja cerca del centro histórico de Puebla. La renta era absurdamente barata para el tamaño del lugar. Cuando el agente inmobiliario la mostró, todos pensamos lo mismo. Esto es demasiado bueno para ser verdad. 3 pisos, patio enorme con un naranjo viejo que ya casi no daba frutos, habitaciones con techos altos y vigas de madera oscura, azulejos talavera en los pasillos que alguien había limpiado con cuidado durante décadas, y un tercer piso completamente vacío. La dueña nos dijo que nos subiéramos y por detrás había cosas guardadas de antiguos propietarios, cajas, muebles, pertenencias que aún no habían sido reclamadas. Dijo que eventualmente vendría alguien a recogerlo todo. Nunca preguntamos más. En ese momento éramos 4: Julián, Diego, Mariene y yo. Nos conocíamos desde la universidad y llevábamos meses buscando un lugar donde pudiéramos pagar renta entre todos sin arruinarnos. La casa era perfecta, tenía suficientes habitaciones para que cada quien tuviera privacidad, una cocina grande y ese patio con el naranjo que a Mariana le encantó desde el primer momento. Aquí voy a desayunar todos los días, se dijo, señalando una silla de metal oxidado que alguien había dejado bajo el árbol. Nunca lo hizo. Al principio todo parecía normal. Las primeras 2 semanas fueron tranquilas. Nos instalamos. Compramos muebles básicos, pusimos música en las noches y cocinamos juntos. La casa tenía esa energía de los lugares con historia. Crujidos en la madera, corrientes de aire y venían de ningún lado. El sonido lejano del tráfico filtrándose por las ventanas viejas. Cosas normales, cosas de casa vieja, excepto por un detalle que ninguno quería mencionar. Primero, en las noches se escuchaban pasos. Arriba, no golpes, no crujidos aleatorios, pasos organizados, rítmicos, como alguien caminando descalzo por el piso de madera del tercer piso, arrastrando ligeramente los pies con cada paso. Un ritmo lento y constante pesaba casi siempre después de la medianoche y duraba exactamente lo suficiente para que te convencieras de que estabas escuchando, y luego se detenía. La primera vez que lo escuché pensé que era Julián. Bajé a buscarlo y lo encontré dormido en su cuarto con los audífonos puestos. Diego también dormía. Mariene y se había despertado. Subí de nuevo y me quedé quieto en mi cama, escuchando el silencio del techo. Nada. Al día siguiente mencionó desayuno, como si fuera una cosa sin importancia. ¿Escucharon algo anoche? Julián levantó la mirada de su café. Diego dejó de masticar. Mariene frunció el ceño. Pensé que era alguno de ustedes, dijo Julián. Nos miramos.
Ninguno había subido al tercer piso. Decidimos que probablemente tan gatos en el techo. Era Puebla. Los gatos viejos del centro se metían por todos lados. Era la explicación lógica y la adoptamos con esa velocidad característica de quien no quiere pensar demasiado en la alternativa. Funcionó durante exactamente 4 días, hasta que una madrugada escuchamos algo imposible. Julián estaba en la cocina pasada la 1 de la mañana. Tenía insomnio crónico desde que éramos universitarios y era común encontrarlo ahí a esas horas, comiendo cereal o calentando algo mientras escuchaba podcast con un audífono. Era su ritual, su forma de esperar que el sueño llegara. Esa noche, mientras esperaba que el microondas terminara, escuchó claramente mi voz llamándolo desde el tercer piso. Julián, ven tantito. Lo dijo exactamente con mi entonación, con ese tono medio somnoliento que tengo cuando pido un favor, incluso con ese tantito que yo digo, que ninguno de los otros usaba. Julián apagó el microondas y miró hacia el techo. Pensó que yo había subido por alguna razón, no lograba imaginar. Quizás había encontrado algo entre las cosas viejas. Quizás estaba explorando. Subió las escaleras pensando en eso. Abrió la puerta del tercer piso y se metió al pasillo oscuro. Pero yo estaba dormido abajo. Cuando regresó a la cocina, volvió completamente pálido. Le temblaban las manos. Tuvo que sentarse. Cuando le pregunté, había pasado, porque el portazo me despertó. Tardó varios minutos en poder hablar. Nos juró que arriba no había nadie. El pasillo estaba vacío. Las habitaciones, que pudo ver desde la entrada, también. Pero mientras caminaba por el corredor oscuro, revisando con la linterna del celular, volvió a escuchar mi voz, ahora detrás de él, susurrándole al oído. No debiste subir. Julián no corrió. Me dijo que en ese momento el miedo fue tan completo que no pudo moverse. Se quedó paralizado en el pasillo, con el celular en la mano, escuchando su propia respiración, sintiendo el calor de un aliento en la nuca que no debería haber estado ahí. Luego giró. No había nadie, pero en el polvo del piso de madera, justo detrás de donde él estaba parado, había huellas de pies estos que llegaban desde el fondo del corredor y se detenían exactamente en donde estaba. Después de esa noche, Julián dejó de dormir solo. La mañana siguiente nadie habló del incidente de Julián. Desayuno. Era como si el silencio colectivo pudiera contenerlo, mantenerlo pequeño, evitar que creciera hasta ocupar toda la casa. Pero yo pensaba en las huellas. Fui solo al tercer piso esa mañana, mientras los demás dormían. Subí despacio. Empujé la puerta y encendí la linterna del celular. El pasillo olía a polvo y a madera húmeda. Las ventanas al fondo estaban cubiertas con telas viejas que filtraban una luz grisácea y difusa. Busqué las huellas. Estaban ahí, pero había algo más que Julián había mencionado. Quizás porque no había llegado tan lejos. O quizás por el pánico, no se fijó. Las huellas no solo llegaban desde el fondo del corredor, también salían, volvían hacia el fondo del pasillo, en dirección a la puerta sellada que había al final, la misma puerta que yo aún no había visto y que descubriríamos días después. En ese momento, solo vi que las huellas iban y venían, como si algo hubiera caminado hacia Julián y luego regresado a su lugar. Bajé sin tocar nada. Esa tarde, Mariana encontró algo en el patio. Estaba regando las plantas que había comprado para decorar el espacio junto al naranjo, cuando vio que la tierra alrededor del árbol estaba removida. No era algo obvio. Había que agacharse y mirar de cerca para notarlo. Pero la tierra no era uniforme. Tenía una forma rectangular, como si alguien hubiera cavado y vuelto a tapar. Mariana dijo nada en ese momento. Lo mencionó casualmente anoche, como si no le diera importancia, pero la vi mirar hacia el patio por la ventana de la cocina durante toda la cena, mirando hacia el naranjo, mirando hacia la tierra. Diego propuso que fuéramos a ver. Mariana dijo que no.
que era basura enterrada, que así hacía la gente antes, que no era raro en casas viejas. Nadie cavó. Pero yo pensé durante días, porque esa misma noche, pasada la medianoche, escuché algo en el patio. No pasos, no voces, algo diferente. Era un sonido suave, rítmico, como alguien frotando las manos sobre la tierra, lento, paciente, como si estuviera buscando algo, o como si estuviera contando algo que hubiera enterrado ahí. Me asomé por la ventana de mi cuarto. El patio estaba oscuro. El naranjo era una sombra grande contra el cielo, y junto al árbol, arrodillado sobre la tierra removida, había una figura. No pude ver bien, no había suficiente luz, pero la figura era humana, en la forma, cabeza, torso, brazos. Estaba de espaldas a mí, inclinada sobre el suelo, y las manos se movían sobre la tierra con ese ritmo lento que yo había escuchado desde mi cuarto. Me quedé paralizado en la ventana. La figura se detuvo, lentamente, muy lentamente. Giró la cabeza, y en la oscuridad, yo no pude ver su cara. Pero sí vi que estaba mirando exactamente hacia mi ventana. Exactamente era hacia mí. Cerré la cortina de golpe y me alejé de la ventana. Me quedé en el centro del cuarto sin moverme, con el corazón golpeando tan fuerte me dolía el pecho. Esperé 5 minutos, 10. Volvía a asomarme. El patio estaba vacío, junto al naranjo. La tierra seguía igual. Nunca le conté a Andy lo que vi esa noche, no porque quisiera protegerlos, sino porque parte de mí seguía creyendo que podía haber una explicación, que era un vecino, un borracho que se había metido por error, cualquier cosa menos lo que instintivamente sabía que era. 2 días después del incidente de Julián, mientras revisaba la alacena de la cocina, buscando espacio para poner cosas, encontré algo que la dueña había dejado olvidado en el fondo del estante más alto. Era un cuaderno de espiral, delgado, de esos cuadernos de 30 páginas, con la portada de cartón verde que vendan en cualquier papelería. Tenía el nombre de la dueña escrito en la portada con letra ordenada y pequeña. Debí haberlo guardado para devolvérselo. En cambio, abrí. No era un diario sentido convencional. No había fechas ni narraciones personales. Era más bien una lista. Páginas y páginas de anotaciones breves, algunas con letra apurada, otras más cuidadosas, como si hubiera sido escrita en momentos distintos y con distintos estados de ánimo. La primera página decía, con letra grande en la parte superior, reglas de la casa, Y debajo, numeradas, una lista de instrucciones. Las primeras eran mundanas: no dejar el gas abierto, revisar las llaves de agua antes de salir, no usar la calefacción sin ventilación, cosas normales de una casa vieja. Pero a partir del punto 7 la lista cambiaba. No responder si escuchas tu nombre desde el 3er piso. Ignorar completamente si alguien preguntas y estás ahí. No responder. No subir al 3er piso después de las 11 de la noche si necesitas subir por alguna razón urgente. Ir acompañado y con todas las luces encendidas. Si escuchas conversaciones en habitaciones vacías. Encender la televisión o el radio inmediatamente para cubrir el sonido. No escuchar, no intentar entender lo que dicen, no mirar hacia las ventanas del 3er piso desde afuera de la casa durante la noche. Si por accidente miras y ves algo, alejarte inmediatamente sin correr. El patio, no quedarse solo en el patio después del anochecer. El árbol en particular, alejarse del árbol. Si alguien de la familia o amigos comienza a actuar de manera extraña, si sientes que algo en su comportamiento no coincide con lo que conoces de ellos, confía en ese instinto. Puede ser importante no responder jamás a voces que suenen exactamente como las tuyas propias. Ese es el momento más peligroso. Esa es la señal de que ya tienes suficiente material. Las últimas 2 líneas estaban escritas
con una presión diferente, más fuerte, como si la pluma hubiera estado a punto de romper el papel. Si deseáis irte, salir rápido, no demorarse en despedidas, no mirar atrás. La puerta del fondo del tercer piso. Bajo ninguna circunstancia. Al pie de la última página, con letra diferente a todo lo demás, como añadido, en un momento distinto y quizás desesperado. Había una sola frase. Lo que está dentro de esa puerta no está muerto. Solo está esperando que alguien lo recuerde lo suficiente. Guarda el cuaderno. Esa noche te lo mostré a los demás. Meriene lo leyó 2 veces sin decir nada. Julián dejó sobre la mesa después de la primera página. Diego leyó todo y luego preguntó: ¿por qué no nos dijo nada de esto cuando nos rentó la casa? Nadie tenía respuesta. Llamamos a la dueña. No contestó. Le mandamos mensaje. No respondió hasta 3 días después, con un texto breve que decía: solo, ya encontraron el cuaderno. Sigan las reglas. Es lo mejor que puedo hacer. Eso fue todo. Con los días comenzaron a pasar cosas peores. El patrón era siempre el mismo. Silencio durante el día. Actividad anoche, como si aquello durmiera cuando dormíamos nosotros. Pero en horarios distintos, como si no se estudiara, estábamos despiertos y esperara a que bajáramos la guardia para actuar. A veces escuchábamos que alguien caminaba en habitaciones vacías. Otras veces se escuchaba una silla arrastrándose lentamente. Tercer piso. El sonido inconfundible de las patas de madera sobre el piso de madera. Lento y deliberado, como si alguien estuviera reposicionándola para tener una vista mejor. Una noche se escuchó la canción. Solo yo la escuché. Estaba en el baño, pasada la 1 de la mañana. Y desde algún lugar de la casa llegó el sonido de alguien tarareando. No era una melodía que yo reconociera. Era algo lento y extraño, con una métrica irregular que hacía difícil seguirla. Como si quien tarareaba no entendiera del todo cómo funcionaba la música, pero estuviera haciendo su mejor esfuerzo por imitarla. Salí al pasillo y escuché. El sonido venía de arriba, y entonces se detuvo abruptamente, como si quien tarareaba supiera que yo estaba escuchando. Pero lo peor eran las voces, porque aquella entidad no hablaba mucho, solo imitaba. Era como si hubiera pasado semanas estudiándonos, aprendiendo nuestros patrones de habla, nuestras frases típicas, el tono exacto con el que llamábamos a cada quien. Y una vez que había aprendido lo suficiente, empezó a usarlo. La primera vez que me afectó directamente fue una noche que escuché a Diego llamarme desde el baño. Oye, ven rápido. La voz sonaba idéntica. Ese tono de urgencia medio casual que Diego usaba cuando algo lo preocupaba, pero no quería parecer alarmado. Me levanté medio dormido y fui al pasillo. El baño estaba oscuro, vacío, y en ese momento mi celular vibró sobre el buró de mi cuarto. Volví a buscarlo. Era Diego. Me estaba llamando desde su trabajo. Había salido hacía 2 horas porque tenía a un turno nocturno esa semana que yo había olvidado completamente. ¿Todo bien?, me preguntó. Si dije sí, todo bien. Me quedé de pie, pasillo oscuro, con el celular en la mano, sintiéndome de repente muy consciente de que estaba solo en el corredor, de que las demás puertas estaban cerradas, de que la oscuridad al fondo del pasillo era densa y quieta. Y entonces escuché la voz de nuevo, detrás de mí, muy cerca, casi pegada a mi oído. Ven rápido. Corrí hacia mi cuarto y cerré la puerta. Me puse de espaldas contra ella, respirando, escuchando. Pasaron 10 segundos, 20, y entonces empezaron los golpes. 3 golpes lentos, desde el otro lado de la puerta, con los nudillos, como alguien te llama de manera educada. Tac, tac, tac. Me alejé de la puerta, retrocedí hasta la pared opuesta y me quedé ahí, mirando la manija, esperando que girara. No giró. Los golpes no volvieron.
Pero el silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Era un silencio cargado, como el silencio justo antes de que alguien hable. Cuando puedes sentir que están formando las palabras. Un silencio que tenía peso y presencia, que llenaba el espacio debajo de la puerta y se filtraba por las rendijas. Esa noche ninguno durmió. Al día siguiente, cuando contamos lo que había pasado, Meriene dijo que mientras yo corría hacia mi cuarto, ella había escuchado mi voz en el pasillo diciendo algo. Pudo entender las palabras, pero era mi voz, la mía, y yo no había dicho nada. Meriene era la única que no creía en nada paranormal. No era que fuera agresivamente escéptica, ni que ridiculizara a quienes creían. Era simplemente que a una relación muy práctica con la realidad. Lo que no podía explicarse, decía ella, era simplemente que todavía no se había explicado. Había siempre una razón, había siempre una causa. Decía que todos estábamos sugestionados, que la casa vieja, la renta barata, los comentarios velados de la dueña sobre el tercer piso, todo eso había creado el ambiente perfecto para que nuestras mentes colectivas fabricaran amenazas, donde no había ninguna. Efectos de sonido amplificados por la acústica de un edificio antiguo. Estrés laboral que distorsionaba la percepción nocturna. Insomnio colectivo que nos hacía más susceptibles a la sugestión. Decía todo eso hasta que ya madrugada. Serían las 3:40 cuando escuchamos su grito. No era un grito de sorpresa, no era un grito de dolor físico. Era un grito de un tipo diferente, agudo, desesperado, completamente desbordado de cualquier capacidad de contención. El tipo de grito que una persona produce o algo en su interior se quiebra de manera irreparable. Los tres llegamos a su puerta al mismo tiempo. Diego la abrió de golpe. Meriene estaba en el rincón más alejado de la habitación, entre el buró y la pared, con las rodillas apretadas contra el pecho y ambas manos sobre la boca. Lloraba sin sonido, solo con los ojos y el temblor de los hombros, como si hubiera agotado toda la voz en ese grito, y no le quedaba a nada más. La pared detrás de ella estaba marcada, 4 líneas paralelas, trazadas en el yeso con algo afilado, a la altura donde una mano habría estado si alguien estuviera apoyado contra la pared. 4 líneas de uña, pero el buró estaba en medio, bloqueando ese rincón. Nadie podía haber llegado hasta ahí sin moverlo. Lo primero que dijo Mariana, cuando finalmente hablaron, fue esto: pensé que eras tú. Me señaló directamente a mí. Tardamos varios minutos en calmarla lo suficiente para que pudiera contarnos lo que había pasado. Nos dijo que despertó porque yo estaba parado junto a su cama, quieto, observándola. Dice que incluso reconoció mi ropa, la camiseta gris que yo usaba para dormir, el mismo pantalón de algodón azul, mi cara, mi altura, mis hombros, todo. Pero había algo mal. Yo no parpadeaba, no respiraba, y mis ojos, dice, tenían algo ligeramente diferente. No podría explicarlo con precisión. Era como cuando ves una fotografía de alguien, conoces muy bien, y algo en la expresión está levemente fuera de lugar, y tardas un segundo en identificar que, pero todo tu cuerpo ya lo sabe antes de que te procese. Ella me llamó por mi nombre. La figura no respondió, solo sonreía. Entonces aquella cosa habló con mi voz, pero deformada, como si las palabras tuvieran que atravesar algo espeso antes de salir, como si la garganta que las producía no estuviera del todo acostumbrada a producir sonido humano. Mariana, deja entrar. Ella me dijo que en ese momento todavía pensó que era una broma, que me había metido a su cuarto para asustarla. Se enojó, fue a empujarme para que me saliera. Y entonces aquello se movió hacia ella, sin caminar, sin levantar los pies, solo, deslizándose sobre el suelo, como si el espacio entre nosotros se hubiera doblado, como si las reglas de la distancia no aplicaran,
y su cara empezó a cambiar. Los ojos primero, la esclerótica, la parte blanca, se oscureció desde las esquinas hacia adentro como tinta que se expande en agua, hasta que los ojos quedaron completamente negros, sin pupila, sin iris, sin ningún punto de referencia humano. Luego la boca se abrió demasiado, mucho más de lo que una boca debería poder abrirse, y de adentro no salió ningún sonido, solo un silencio diferente, un silencio que Mariana describió como el silencio de un lugar que no existe, este mundo, vacío de una manera que el vacío normal no puede ser. Ahí fue cuando gritó, y lo más aterrador, lo que Mariana repitió varias veces mientras lloraba, fue esto, justo antes de que nosotros llegáramos. Aquella cosa se detuvo, se quedó completamente quieta, y la miró con esos ojos negros y esa boca abierta de manera imposible, y luego simplemente desapareció. No se fue por la puerta, no se fue por la ventana, solo dejó de estar ahí. Y mientras nosotros intentábamos tranquilizar a Mariana, escuchamos pasos arriba, en el tercer piso. Otra vez, pero esta vez, no eran lentos ni rítmicos, eran muchísimos, como si varias personas corrieran descalzas al mismo tiempo en todas las direcciones, chocando entre sí, cambiando de dirección, en un caos frenético que duró exactamente 12 segundos y luego se detuvo de golpe. 12 segundos de silencio y luego, desde el techo, directamente sobre nosotros, 3 golpes lentos. Tac, tac, tac. Nadie durmió esa noche. A la mañana siguiente, decidimos subir todos juntos. Habíamos hablado durante horas, sentados en la cocina con todas las luces encendidas, tomando café canilla, pero todos necesitaban tener en las manos. Habíamos considerado las opciones. Habíamos dicho en voz alta las palabras que ninguno había querido decir antes. Hay algo en esta casa, algo en el tercer piso. Y si queríamos entender qué era, o encontrar una manera de lidiar con ello, necesitábamos saber con qué estábamos tratando. Necesitábamos ver ese piso con nuestros propios ojos, a la luz del día, con los 4 juntos. Era la primera vez que entrábamos realmente al tercer piso. La puerta que daba acceso desde las escaleras no tenía cerradura, se abría fácil, con un suave quejido de bisagra que sonó demasiado alto en el silencio de la mañana. El aire que salió o la abrimos era diferente al del resto de la casa, más frío, más pesado, con un olor a humedad mezclada con algo orgánico y descompuesto que ninguno de nosotros quiso nombrar. El pasillo era largo y angosto, con 3 puertas a cada lado. Todas estaban abiertas, excepto la del fondo. Las habitaciones abiertas estaban llenas de muebles cubiertos con sábanas blancas, algunas amarillentas de polvo, cajas apiladas, un tocador antiguo con el espejo roto, una cuna de madera que nadie mencionó, pero en la que todos nos detuvimos a mirar un momento. El polvo en el piso registraba el paso de los años en capas. En la mayoría del corredor era espeso y sin perturbaciones, pero a lo largo del centro del pasillo había una línea donde el polvo era menos denso, una franja de tránsito regular, como el rastro de algo que caminaba de un extremo al otro con frecuencia. Julián la señaló sin decir nada. Seguimos caminando. Al fondo del pasillo encontramos la puerta sellada. Era diferente a las demás, más sentido, con tablones de madera más oscura y gruesa. Tenía 2 cadenas cruzadas, sujetas con un candado que ya estaba oxidado, del tipo que se usaba hace décadas, pero las cadenas estaban puestas por dentro, desde el lado del pasillo, aseguradas a argollas clavadas en la pared a ambos lados del marco, como si alguien hubiera querido asegurarse de que esa puerta no se abriera, o de que lo que había adentro nunca saliera. Sobre la madera, a la altura de los ojos, había marcas, miles de marcas de uñas, horizontales, paralelas, trazadas con fuerza suficiente para dejar surcos profundos
en la madera, cubrían casi toda la superficie de la puerta, de lado a lado. Desde poco más de medio metro del suelo, hasta donde una persona de pie podría alcanzar, como si algo hubiera estado ahí dentro durante mucho tiempo, arañando, queriendo salir. Diego se agachó y encontró periódicos viejos enrollados y tirados en el rincón junto a la puerta, como si alguien los hubiera dejado caer en su huida. Los extendió al suelo y los revisamos juntos. La mayoría estaban ilegibles, desintegrados por la humedad, pero uno conservaba todavía una noticia marcada con pluma roja. La tinta se había corrido, pero el texto seguía siendo legible. Decía que años atrás, en esa misma dirección, una familia ha vivido en la casa durante poco menos de un año. El padre era comerciante, la madre trabajaba en el mercado. Tenían 2 hijos, un niño de 9 años y una niña de 6. La niña comenzó a escuchar voces llamándola por las noches, voces que hablaban con la voz de sus padres. La madre, al principio, pensó que eran sueños, luego pensó que era sonambulismo. Llevaron a la niña con un médico, con un sacerdote. Nada ayudaba. La niña decía que las voces le pedían tuviera al tercer piso. Le prometían cosas, le decían los padres reales estaban ahí arriba esperándola y que los que vivían con ella eran copias. Una madrugada la niña desapareció. La policía revisó la casa de arriba abajo. Nunca encontraron el cuerpo. La familia se fue al día siguiente y nunca regresó. El periódico no daba fecha, pero el papel y la tipografía sugerían décadas de antigüedad. Después de leer eso, escuchamos algo detrás de la puerta, un golpe seco, deliberado, desde adentro, luego silencio, luego otro golpe, y después, con una claridad que hizo que todos nos quedáramos inmóviles al mismo tiempo, escuchamos la voz de Mariana, llorando, suplicando, con esa voz pequeña y rota que ella había tenido la noche anterior en su cuarto, cuando todavía Lev no podía hablar bien del susto. Por favor, háblame, por favor, estoy aquí. Mariana estaba a mi lado, la miré, tenía la mano apretando mi brazo con una fuerza que me dejaría matar. Durante días, la vi ponerse pálida de una manera que no había visto en ningún ser humano antes o después. Un blanco que empezó en los labios y se extendió hacia afuera, como si la sangre abandonara su cara de golpe, porque aquella voz era exactamente igual a la suya, no parecida, no aproximada, idéntica, el mismo tono, el mismo quiebre la garganta, las mismas cadencias, como una grabación perfecta, reproducida desde el otro lado de esa puerta. Entonces algo comenzó a rasguñar la madera desde adentro, un rasguño que recorrió toda la longitud de la puerta de arriba abajo, lento y continuo, con una presión constante, hacía que la madera vieja vibrara ligeramente, y aquella cosa empezó a reír, pero no era una risa humana, era el sonido de varias voces superpuestas riendo al mismo tiempo, en distintos tonos y velocidades, como una grabación reproducidas simultáneamente diferentes velocidades, generando un sonido que no tenía analogía en ninguna experiencia virubi tenido bando. Retrocedimos, corriendo, los 4 al mismo tiempo, sin ponernos de acuerdo, moviéndonos como un solo organismo guiado por un instinto compartido de supervivencia. Antes de bajar las escaleras, escuchamos desde el fondo del pasillo una última frase, una que hasta hoy sigo escuchando en mis pesadillas, una frase pronunciada con nuestras 4 voces mezcladas en una sola, de manera imposible, como si alguien hubiera aprendido cada matiz de cada uno de nosotros y los hubiera combinado en algo nuevo y terrible. Si nos abren, ya no estarán solos. Esa tarde, mientras Mariana dormía con las luces encendidas y Diego hacía guardia del pasillo, aunque no lo admitiera, Julián y yo buscamos información, buscamos en el registro de propiedades, buscamos en archivos de periódicos, Lobloestelina, buscamos en foros de historias paranormales de Puebla, que existen y son más específicos
de lo que uno esperaría. Lo que encontramos no nos tranquilizó. La casa había tenido 11 inquilinos registrados en los últimos 40 años. Ninguno había permanecido más de 6 meses. Los registros de servicios mostraban cuentas abiertas y cerradas repetidamente, siempre con interrupciones abruptas. En un foro de terror local, encontramos un hilo de 3 años atrás, donde alguien describía haber vivido en una casa del centro histórico de Puebla, en una dirección que coincidía exactamente con la nuestra. El usuario ya no estaba activo. Su última publicación decía: solo esto, no respondan si escuchan voces en habitaciones vacías. No importa lo que digan, no importa con quién suenen, si responden, lo están invitando a acercarse. Esa es la regla. Esa es siempre la regla. El hilo tenía docenas de respuestas, preguntando qué había pasado. El usuario nunca respondió ninguna. También encontramos en un archivo de un diario local de los años 80 una nota breve sobre una familia y he tenido que ser asistida por servicios de emergencia de dirección Fintrostory. El artículo era vago y usaba el lenguaje eufemístico de la época, para no decir directamente había pasado. Pero entre líneas era claro: varios miembros de la familia habían experimentado episodios de disociación severa, confusión de identidad, incapacidad para reconocer a sus propios familiares. La madre había atacado al padre creyendo que no era de él. El padre había atacado al hijo creyendo que no era de él. La niña, de 6 años, había permanecido completamente quieta en su cuarto durante todo el incidente, sentada en la cama, mirando la puerta con una expresión. El médico que la encontró describió en su informe como una calma que no era propia de su edad, ni de ninguna edad. Cuando le preguntaron si estaba bien, la niña sonrió, y con una voz que el paramédico describió como demasiado grave para una niña de 6 años, dijo: estamos muy bien. Plural. El paramédico lo especificó en su informe porque lo perturbó. La familia fue reubicada. La casa fue declarada habitable nuevamente. Después de una inspección no encontró nada irregular. Volvió al mercado de renta. Julián cerró la laptop. Nos vamos esta noche, dijo. Ninguno discutió. La noche anterior a nuestra decisión de irnos, Julián hizo algo que no nos contó en ese momento. Tomó su teléfono, lo puso en modo de grabación de video y lo dejó apoyado en el buró de su cuarto, apuntando hacia la puerta. No porque esperara capturar algo específico, sino porque llevaba días sintiendo que algo observaba desde el pasillo cuando él dormía, y quería saber si era real o si era su mente construyendo amenazas donde no había ninguna. Se durmió con el teléfono grabando. A la mañana siguiente, cuando revisó el video, antes de que nos levantáramos los demás, encontró exactamente 1 hora y 40 minutos de oscuridad normal. El cuarto, la puerta cerrada, el sonido suave de su propia respiración, y luego, en el minuto exacto 1 hora 23 minutos y 7 segundos, la manija de la puerta se movió lentamente hacia abajo y hacia arriba, con el movimiento torpe de que ¿estás seguro de cómo funciona exactamente una manija? ¿O de quién estás yéndolo por primera vez? La puerta se abrió. El movimiento duró 4 segundos y luego se detuvo. Silencio en el video durante casi 1 minuto. Y luego, en el minuto, 1 hora 24 minutos y 9 segundos. Desde afuera de la puerta, con su propia voz, perfectamente modulada, sin la distorsión, habíamos escuchado otras veces. Escuchamos a Julián decirse a sí mismo: está bien, ya puedes abrir. Y la versión de Julián dormida en la cama se movió ligeramente, un giro hacia la puerta, un murmullo ininteligible. Julián me mostró el video después de que Otto terminó. Semanas más tarde, ya lejos de la casa, tardé varios minutos en poder decir algo. ¿Respondiste?, le pregunté en el sueño. No sé, dijo Julián.
Sé que no me desperté, sé que no abrí la puerta, pero lo que dije, dormía. Nunca lo escuché con claridad en la grabación. Amplió el audio del video con una aplicación de edición. Filtró el ruido, subió la ganancia, y entre el murmullo de su voz dormida, apenas audible, se escuchaba algo, 2 palabras: aquí estoy. Empezamos a empacar pasadas las 6 de la tarde, con luz de día todavía, como si la luz fuera una protección. Trabajamos en silencio, en pares, nunca solos en ningún cuarto. Diego y Julián en sus habitaciones, Meriene y yo en la nuestra. Era metódico y callado, con esa concentración del miedo funcional, el miedo que no paraliza sino que acelera, que hace que cada movimiento sea preciso y eficiente, porque no puedes permitirte distraerte. Meriene llenó su maleta sin doblar nada. Yo metí libros y ropa en bolsas de plástico. Nadie decía que no fuera necesario. Eran las 8:30, la luz se fue. Toda la casa quedó completamente oscura al mismo tiempo. No fue el apagón greyo el de un fusible quemado. Fue instantáneo y total. Las luces, el refrigerador, el reloj digital del microondas, la señal del router de internet, todo dejó de funcionar en el mismo segundo. Y en ese silencio eléctrico repentino, en ese momento exacto donde el zumbido constante de todos los aparatos desapareció, escuchamos con una claridad perfecta los pasos comenzar arriba. Encendimos las linternas de los celulares y entonces comenzaron las voces. No una voz, no 2, muchas, desde cuartos distintos al mismo tiempo, llamándonos, usando nuestros nombres con una familiaridad que debería haber sido reconfortante y en cambio aterradora. Desde la habitación de Julián, vacía porque estaba con nosotros en el pasillo, escuchamos su propia voz decir: Julián, olvidaste tus llaves. Desde la cocina, escuchamos la voz de la madre de Diego, que había muerto 2 años antes, diciéndole que tenía cuidado con la estufa. Desde el cuarto de Mariana, su mejor amiga, Sofía, que vivía en la Ciudad de México, le preguntó si ya había cenado. Y desde mi habitación cerrada, escuché a mi hermano menor, que tenía 15 años y estaba en casa de mis padres en Guadalajara, llamarme por mi apodo de infancia, un apodo que nadie en la casa sabía, uno que hacía años nadie usaba. Nadie se movió, nadie respondió. Recordé la publicación del foro: no respondan si escuchan voces, si responden, lo están invitando a acercarse. Nos quedamos quietos en el pasillo, con las linternas apuntando hacia el suelo, esperando que terminara. No terminó. Las voces continuaron, cambiaron. Cada voz fue gradualmente formándose, como una radio perdiendo la señal, volviéndose más profunda, más distorsionada, menos humana, hasta que lo que escuchábamos ya no era el sonido de personas conocidas, sino algo que recordaba a voces humanas de la misma manera en que una máscara recuerda a una cara. Y entonces algo comenzó a bajar las escaleras del tercer piso, lento, pesado, paso por paso. No era el sonido de pasos normales, era el sonido de algo grande, de algo que tenía más peso del que su forma debería de implicar, de algo que descendía cada escalón con deliberación plena, sin prisa, porque sabía que no había a dónde correr. El sonido de los pasos llegó a la puerta que separaba el tercer piso del resto de la casa, y se detuvo. Silencio, 5 segundos, 10, y luego el sonido cambió. Ya no eran pasos, era un arrastre pesado, que bajaba el último tramo de escaleras hacia el pasillo donde estábamos nosotros. Julián agarró mi brazo. Meriene se pegó contra la pared. Diego levantó su linterna hacia el final del pasillo, y vimos la sombra aparecer, alta, demasiado alta para el espacio que ocupaba, con la cabeza rozando el techo, que tenía 2,5 metros de altura, con brazos que colgaban más abajo de donde deberían, con articulaciones en lugares
donde no debería haber articulaciones, doblados en ángulos que hacían los brazos parecieran más largos que el cuerpo completo, y una cara que cambiaba, no metafóricamente, no como una ilusión de la luz, cambiaba de manera literal, con una fluidez que violaba todo lo que unos ve sobre la rigidez de los sólidos. La cara se deshacía y se rehacía en ciclos de 2 o 3 segundos. A veces era la mía, con mis rasgos exactos, pero en proporciones ligeramente incorrectas. A veces era Mariana, pero con los ojos demasiado separados. A veces Julián, pero con la boca donde debería estar la nariz, como si tuviera todos nuestros rostros, pero no supiera bien cómo usarlos, como si hubiera aprendido las partes, pero no el todo. Nos miraba, con cualquier cara que tuviera, en ese momento, nos miraba. Y entonces habló, con todas nuestras voces mezcladas en una sola emisión simultánea, como un coro que hubiera ensayado durante semanas para producir que exactamente qué sonido, porque se quieren ir. Salimos corriendo de la casa, ni siquiera cerramos la puerta. Pasamos esa noche en un hotel del centro, los 4 en la misma habitación, con las luces encendidas. Nadie durmió, nadie habló mucho. Teníamos el tipo de silencio que viene después de haber visto algo que reorganiza tu comprensión de lo que es posible. El silencio de quien está procesando una actualización fundamental de su modelo de vida. A la mañana siguiente Diego llamó a la dueña. Le contó lo suficiente, no todo, porque no habría sabido cómo decir todo sin que pensara que estábamos locos. Pero le dijo que habíamos subido al 3er piso, que habíamos encontrado la puerta estellada, que había marcas de uñas, que no podíamos seguir viviendo ahí. La dueña no se sorprendió. Eso fue lo más perturbador. No se sorprendió. No preguntó qué habíamos visto. No ofreció explicación. Solo dijo que entendía, que nos devolvería el depósito, que lo sentía, que es lo que vive y él. Le preguntó Diego. Silencio al teléfono. No lo sé, dijo finalmente la dueña, pero sé que lleva mucho tiempo ahí. Más que yo, más que la familia, la casa, antes que yo. Y porque la sigue rentando. Puto silencio, porque mientras haya gente entra. No sale. Colgamos. Nos miramos los 4, sin decir nada. Mientras haya gente adentro. No sale. Nosotros habíamos salido 3 semanas después de salir de la casa. Julián nos llamó a los 3 juntos y dijo que necesitaba contarnos algo que había guardado desde esa última noche. Cuando estábamos corriendo por el pasillo hacia la salida, él había ido un poco atrás de nosotros porque tropezó con una bolsa que nadie había recogido. Cayó al suelo, se levantó y en ese momento, por una fracción de segundo, se giró hacia atrás. La cosa estaba a 2 metros de él y no lo estaba mirando a él, estaba mirando hacia el fondo del pasillo, en la dirección opuesta a nosotros, hacia la cocina, hacia el patio, hacia el naranjo. Y Julián me dijo algo que me costó noches procesar. Dijo que mientras miraba hacia el patio, la cara de aquella cosa se detuvo, dejó de cambiar y quedó fija en una expresión que era la de ninguno de nosotros. Una cara que Julián reconoció, rasgos que no coincidían con ninguno de los 4 femeninos, jóvenes, con el pelo corto y los ojos, dijo Julián, tenían una exuberante de amenaza y de rabia. Era de tristeza, una tristeza tan profunda y tan antigua. Y Julián dijo que fue lo único en entidad esa noche lo hizo traer orar. ¿Crees de la niña? Le pregunté. Julián respondió. Creo que los dos sabíamos la respuesta. No importa lo lejos que te vayas de un lugar así. No importa cuántos kilómetros pongas entre tú a casa. Cuántas noches duermas en otros colchones. Cuántas mañanas te despiertes en cuartos sin historia. Los sueños te siguen. A mí me siguieron durante 8 meses. Siempre el mismo esquema, con variaciones. Estaba en un pasillo. No necesariamente el pasillo de esa casa. A veces era el pasillo de la casa donde crecí
o el corredor de la universidad, o un pasillo de hospital que había visto, pero siempre era un pasillo. Siempre estaba oscuro. Y siempre al fondo había una puerta. Y siempre, desde el otro lado de esa puerta, escuchaba voces. Las voces de personas que conocía. Mi madre, mi hermano, amigos de la infancia, llamándome, diciéndome que abriera, que estaban esperando, que ya era tarde. Y en el sueño, yo siempre sabía que no debía abrir esa puerta. Sabía, con esa certeza absoluta, que solo existen los sueños. Que lo que estaba del otro lado no era ninguna de esas personas. Que lo que estaba del otro lado había aprendido sus voces de la misma manera que había aprendido las nuestras. Que esperaba, paciente, a que yo cometiera el error que todos los demás habían cometido. Que respondiera. Algunas noches lo resistía y me despertaba empapado en sudor pero salvo. Otras noches, en los sueños más difíciles, en las noches donde el agotamiento era mayor y la guardia más baja, llegaba hasta la puerta, ponía la mano en la manija y entonces me despertaba, siempre antes de abrir, siempre. Meriene me contó que ella tenía sueños similares, pero con una variante que era más difícil de escuchar. En sus sueños, la persona al otro lado de la puerta no usaba la voz de nadie más, usaba la suya propia. Meriene escuchaba su propia voz llamándose a sí misma, pidiéndose que abriera, asegurándose de que era ella, que estaba bien, que no había de qué preocuparse. Me dijo que en esos sueños, la tentación era mucho más grande, porque reconocer tu propia voz en el exterior cuando tú estás adentro genera una confusión. Fundamenta sobre dónde estás, sobre quién eres, sobre cuál de las dos voces es la real. Y Sin me dijo una tarde, meses después, con un café en la mano y la mirada perdida. ¿Y si lo que hace no es solo imitar? ¿Y si en algún punto empieza a reemplazar? No supe qué responder, todavía no sé. 4 meses después de salir de la casa, un hombre llamado Don Aurelio buscó por redes sociales. Me dijo que vivía en la casa de enfrente, que había visto cuando llegamos y cuando nos fuimos, que había visto a otros llegar y a otros irse, siempre con prisa, siempre con las mismas caras que nosotros. Quería contarme algo. Nos hablamos por videollamada una tarde de miércoles. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con el pelo blanco y una manera de hablar pausada y directa, sin adornos, sin el tipo de entusiasmo que tiene la gente que disfruta contar historias de miedo. Hablaba como habla alguien que lleva décadas cargando una información y quiere escuchar. Me dijo que llevaba 42 años viviendo frente a casa. He visto pasar más gente de la que puedo recordar, y dijo, familias, estudiantes, parejas, siempre lo mismo. Le pregunté qué, a lo mismo, llegan normales, dijo. En las primeras semanas, se les ve las ventanas, prendiendo luces, comiendo, teniendo vida normal, y luego, más o menos entre la segunda y la cuarta semana, empiezan, primero las luces del tercer piso, que se prenden de noche aunque nadie debería estar, y luego los inquilinos dejan de asomarse, las cortinas se quedan cerradas, y el sonido. ¿Qué sonido? Voces, dijo Don Aurelio. No siempre se escuchan desde afuera, pero hay noches cuando el barrio está completamente callado, que si nos para en la banqueta, frente a la casa, puede escuchar conversaciones desde adentro, varias voces, hablando al mismo tiempo, a veces riendo, a veces una sola voz que repite la misma frase, una y otra vez. Le pregunté qué frase. Depende, dijo, cambia con cada grupo de inquilinos. Con ustedes 4. Las últimas semanas que estuvieron, había una voz que repetí a un hombre, solo un hombre, una y otra vez, toda la noche. ¿Qué nombre? Don Aurelio me miró a través de la pantalla. El tuyo, dijo. Silencio. ¿Por qué no nos dijo nada? Le pregunté. ¿Por qué no tocó la puerta? Nos avisó. El viejo se quedó callado un momento.
porque no es la primera vez que lo intento, dijo finalmente. Hace 12 años, con los inquilinos de ese entonces, fui a tocar. Quería avisarles, igual que ustedes, Hilde. La puerta la abrió un hombre y yo conocía, dijo don Aurelio. Lo había visto llegar con su familia, sabía cómo se veía, pero el que me abrió anoche tenía su cara, tenía su ropa, me saludó con su nombre, hizo una pausa, pero no parpadeó en todo el tiempo que estuvimos hablando en la puerta, ni una sola vez, y cuando me preguntó en qué le podía ayudar, algo en la voz estaba ligeramente mal, como cuando una grabación de alta calidad le produce una voz humana casi perfecta, pero con algo en los armónicos que el oído detecta, aunque la mente nos epa. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Cerré la puerta, crucé la calle, dijo, y nunca volví a tocar. Y la familia se fue 3 días después, se dijo, igual que todos. Pero el padre, cuando salió con sus maletas, se detuvo en la banqueta y miró hacia las ventanas del tercer piso. Y estuvo mirando durante un tiempo demasiado largo, con una expresión donde yo no había visto en una persona antes. ¿Qué expresión? Don Aurelio buscó las palabras, como si estuviera mirando a alguien que conocía. Dijo, como cuando te cruzas con alguien, calle, y de repente recuerdas que lo conoces de otro lado, y no puedes recordar de dónde. Esa expresión de reconocimiento incompleto, de algo familiar que no termina de encajar. Y luego sacudió la cabeza, y se fue, y no miró atrás. Don Aurelio me dijo algo más antes de que termináramos de hablar. Me dijo que había una constante de los grupos de inquilinos, sin excepción, en 42 años. La constante era esta: siempre alguien respondía, en cada grupo de personas que vivía en esa casa. Había alguien, en algún momento, respondía a una voz desde una habitación vacía, sin querer, de manera instintiva, con esa automaticidad de quien escuchas tu nombre y dice aquí ¿qué? ¿Y cree que eso es lo que lo alimenta? Le pregunté. Creo, sí, dijo don Aurelio, que es lo que le da permiso. Meses después de habernos ido, sin haberlo buscado, empezamos a recibir información fragmentada sobre lo que había pasado con la casa. Un conocido de Diego, que vivía en el mismo barrio, nos contó que la casa había sido rentada nuevamente, casi de inmediato. Una familia joven, padre, madre, 2 hijos pequeños. El conocido los había visto llegar con sus muebles un martes por la tarde. Con esa energía que tiene la gente, llega a un lugar nuevo y todavía no sabe nada. Duraron menos de una semana. El jueves por la noche, los vecinos de ambos lados habían escuchado una discusión violenta en el interior. Gritos, objetos rotos, el tipo de ruido que hace que la gente que el número de emergencias, pero luego dude y cuelgue sin decir nada. El viernes a las 6 de la mañana, la familia salió con lo que podían cargar en los brazos y no volvieron, según el vecino. La madre tenía una expresión, describió como no estaba ahí, como si alguien hubiera vaciado el contenido de esa persona y quedara solo el exterior funcionando en automático. El padre no hablaba. Los niños tenían los ojos abiertos demasiado. Nadie preguntó qué había pasado o porque nadie quería escuchar la respuesta. Después de eso, la casa fue desocupada y permaneció así. Los vecinos decían leses durante las noches. Se veía a luz en las ventanas, no la luz de una linterna ni la de velas, una luz tenue y difusa, como si hubiera algo dentro que brillara levemente con su propia fuente. Y en las madrugadas, cuando el barrio estaba completamente quieto, se escuchaban voces desde adentro, conversaciones, risas, como si hubiera gente viviendo ahí y estuviera perfectamente bien y disfrutando de la noche. Pero la casa estaba vacía, o al menos vacía de personas. 8 meses después de salir de esa casa, un hombre llamado Profesor Garza me contactó
a través de una plataforma ante redes sociales. Me dijo que investigaba fenómenos de imitación parasítica, que era su término académico para lo que coloquialmente se conoce como entidades miméticas. Había leído mi historia en un foro donde yo la había contado de manera parcial, sin muchos detalles, y quería saber más. Nos reunimos en un café de Guadalajara donde yo vivía entonces. Era un hombre de unos 50 años, con anteojos gruesos y una maleta llena de carpetas que fue sacando una por una. Se hablaba. No tenía la energía de un charlatán ni de un entusiasta de lo sobrenatural. Tenía la energía de un investigador cansado, de alguien que lleva demasiados años estudiando algo que nadie más quiere tomarse en serio y que ha pagado el precio de esa soledad profesional. Me contó cosas que no encuentro en ningún libro, folclore ni en ninguna investigación académica convencional. Cosas que recopiló durante 20 años de entrevistas con personas que habían tenido experiencias similares a la nuestra en distintas partes del país y fuera de él. Lo primero que me dijo fue que el término imitación la impreciso para lo que estas entidades hacen. No imitan, y dijo, absorben. Hay una diferencia fundamental. Explicó que la imitación implica copia desde el exterior. Observas algo y reproduces lo que ves, pero lo que estas entidades hacen opera desde el interior. Tienen una capacidad de acceder de alguna manera a los patrones de identidad de las personas con quienes conviven. No solo los sonidos de su voz, sino la cadencia, la emoción, la intención, los recuerdos que producen esas cadencias. Son como una llave maestra, dijo. No hacen una copia de la cerradura, aprenden a hacer la cerradura. Le pregunté cómo era posible eso. Se encogió de hombros con el gesto de alguien acostumbrado a no tener respuesta para esa pregunta. Hay teorías, ninguna satisfactoria. La que más me convence es que estas entidades no están del todo en nuestro espacio, en nuestro tiempo, de la milesta, aunque lo estamos nosotros. Son parcialmente adyacentes a la realidad, pueden percibir cosas que nosotros no podemos percibir porque no estamos en la posición de percibirlas. ¿Como qué cosas? Como la estructura completa de una persona, dijo. No solo cómo se ve o cómo suena, toda la estructura, el patrón completo. Y una vez que tienen eso, pueden reproducirlo. Le pregunté por qué. Porque absorber identidades. ¿Qué ganaban con eso? Se quedó callado un momento. Eso es lo que más me ha costado años de entender, dijo finalmente. Y la respuesta más honesta que tengo es que creo que no tienen forma propia. No en el sentido que nosotros entendemos. Son como agua veto la forma del red, y piente, ixadad de canteine, y sapesan. En seboteo blanstuistei, insed, toma un sorbo y café. Su quedan con lo que absorben, y dijo, no, es solo imitación temporal. Cada persona que responde, que interactúa, que se conecta con ellas de manera suficiente, deja algo, y eso que deja se queda. Pensé, cara que Juliana, la cara de la niña, la tristeza en los ojos, la niña que ya parió. Pregunté. El profesor Garza asintió lentamente. Probablemente no desapareció, y entiendo que pensamos. Probablemente sigue ahí, dentro de esa cosa, como todas las demás personas que han respondido a través de los años, adentro como consciente. No lo sé, dijo. Esa es la pregunta que no puedo responder, y es la que me quita el sueño más que cualquier otra antes de despedirnos. El profesor Garza me dio hoja de papel doblada que tenía escrita a mano y que me pidió que guardara. Era una lista de lo que él llamó a protocolos de comportamiento para quienes habían tenido contacto con entidades de este tipo. Se los comparto porque creo que es importante. La primera regla era la misma que habíamos encontrado en el foro. Nunca responder a voces en habitaciones vacías o desde lugares donde la persona que habla no debería de estar. No importa cuánto se parezca la voz, no importa qué diga, la respuesta, cualquier respuesta, es una invitación. La segunda regla
era más sutil. Durante al menos 6 meses después del contacto, verificar siempre la presencia física de las personas antes de responder a sus llamados. Si tu hermano te llama desde otra habitación, ve primero a ver si tu hermano está ahí antes de responder. Si no puedes verificar, no respondas. La tercera regla era la más difícil de cumplir: no pensar en la entidad en la oscuridad. El profesor Garza creía, basado en los testimonios que había recopilado, que estas entidades tienen alguna forma de sensibilidad a la atención sostenida, no en un sentido metafísico vago, en un sentido más específico, como si el pensamiento concentrado fuera una especie de señal de localización en la oscuridad. Antes de dormir, no pensar en eso, pensar en cualquier otra cosa. ¿Funciona? Le pregunté. Algunos reportan que sí, dijo. Otros dicen que demasiado tarde una vez que has tenido contacto, que ya saben cómo localizarte. ¿Y cuál cree usted que es el caso? Se puso de pie y recogió sus carpetas. Creo, dijo, que depende de cuánto tiempo pasaron dentro de la casa. Y de si alguien respondió. Lo mío. Alguien de su grupo respondió. Preguntó. Pensé en Julián subiendo al tercer piso después de escuchar mi voz. Julián, ven tantito. Y Julián subiendo a buscarme. Una respuesta, una invitación. Le dije que el profesor Garza asintió, guardó sus papeles y antes de irse me dijo algo que no le he contado a nadie hasta ahora. La entidad que estaba en esa casa, dijo, no es la única, no es un caso aislado. Hay registros similares en distintas partes del país, con variaciones en los detalles, pero con el mismo patrón fundamental. Una entidad que aprende, que absorbe, que llama por tu nombre. ¿Quién son? Pregunté. Esa es la pregunta equivocada, dijo. La pregunta correcta es, ¿cuánto tiempo llevan aquí? Se fue sin darme la respuesta. No creo que la tuviera. Un año después salir de la casa. Diego me mandó un mensaje a las 2:47 de la madrugada. Solo decía, ¿estás despierto? Le respondí que sí. ¿Hay algo que nunca te conté? Escribió, del último día, cuando estábamos empacando. En lugar de escribir, me contó que mientras yo estaba en mi cuarto, metiendo libros en bolsas, él había bajado a la cocina a buscar unas cajas. La cocina estaba oscura y él no encendió la luz porque el interruptor estaba al otro lado y no quería cruzar el cuarto solo. Usó la linterna del celular en la cocina, sentado en la silla que Mariana siempre usaba para desayunar. Había hasta alguien, una figura que a la luz de la linterna parecía completamente sólida, completamente real, sentada con la postura exacta que Mariana tenía cuando desayunaba, la espalda recta, una mano apoyada en la mesa, la cabeza ligeramente inclinada. La cara era la de Mariana. ¿Qué hiciste? Le pregunté. La llamé por su nombre, dijo Diego. Silencio. La llamé por su nombre y la figura se giró a verme y me sonrió con su sonrisa. Y luego me dijo con su voz, perfectamente, puedes traerme el azúcar. Silencio mi teléfono. ¿Qué hiciste? Repetí, me quedé paralizado, dijo. No supe qué hacer. Entonces Mariana gritó desde arriba. Estaba buscando sus audífonos y me gritó que, si lo sabía, listo. Y cuando giré a mirar hacia las escaleras, la figura de la cocina también giró hacia el sonido. Diego respiró y vi en el momento en que Mariana gritó. La figura dejó de parecer exactamente Mariana, como si la presencia real de Mariana interfiriera con la copia. Las proporciones quedaron ligeramente mal. La expresión se congeló y luego corrí, tomé las cajas y corrí sin mirar atrás. Le pregunté por qué no nos lo había contado esa noche. Porque si lo decía, le dijo Diego, teníamos que procesar una cosa más y no podíamos. Ya no quedaba espacio. Lo entendí. Hay otra cosa, dijo. Lo escuché cuando estaba corriendo. Escuché a la figura decir algo en voz de Mariana, pero con esa distorsión que ya conocíamos. Dijo algo que no entendí en ese momento.
pero que he estado pensando desde entonces. ¿Qué dijo? Diego tardó en responder. Dijo, ya casi la tengo. Mariana se mudó a la Ciudad de México 6 meses después de salir de la casa. Consiguió trabajo en una empresa de diseño y alquiló un departamento en la Condesa con una roomie que no conocía bien. Antes, durante los primeros meses, hablábamos seguido. Me mandaba fotos del departamento, del trabajo, del parque cerca de su casa. Parecía bien, mejor que bien. Parecía alguien construyéndose con determinación, poniendo distancia no solo física sino psicológica entre ella y lo que había pasado. Pero a partir del 4.º mes, las conversaciones comenzaron a espaciarse. Sus mensajes se volvieron más cortos, más genéricos, del tipo de respuestas que le das a alguien o estás respondiendo mecánicamente, sin pensar demasiado. Bien, bien, todo bien. Mucho trabajo. No le di importancia al principio. Luego su roomie buscó en redes sociales. No sé cómo consiguió y contacto. Supongo que Mariana le habló de nosotros en algún punto. La chica se llamaba Valeria y su mensaje, corto y directo: necesito hablar contigo sobre Mariana. No sé qué está pasando, pero me preocupa. Nos llamamos esa tarde. Valeria me contó que llevaba semanas notando cosas extrañas. Mariana se despertaba en la madrugada y se quedaba de pie en el pasillo durante largos periodos. Cuando Valeria preguntaba que si Mariana decía que había escuchado algo, que quería revisar. ¿Revisar qué? Le pregunté. Eso mismo le pregunté yo, dijo Valeria. Y ella dijo que alguien la llamaba desde la cocina, que escuchaba voces. Se me fue el aire. Pero hay algo más, y dijo Valeria. Y es lo que de verdad me asusta. Me contó que 10 días antes había llegado al departamento más temprano de lo habitual. Había una reunión cancelada y volvió a casa al mediodía, cuando Mariana debería haber estado en la oficina. Pero la puerta estaba sin llave. Entró y llamó a Mariana. No hubo respuesta. Caminó hacia el cuarto de Mariana. La puerta estaba entreabierta. Empujó suavemente para asomarse y vio que Mariana estaba sentada frente al espejo de su tocador, no haciendo nada, solo sentada, mirando su propio reflejo. Su dijo Valeria. Le dije, Mariana, ¿estás bien? No me escuchaste entrar. Y Mariana giró lentamente hacia ella y sonrió. ¿Por qué te asustó eso?, pregunté, aunque ya lo sabía. Porque, dijo Valeria. La sonrisa no era de Mariana. Hice silencio. No sé cómo explicarlo mejor. Era su cara. Eran sus dientes. Era exactamente su sonrisa en términos físicos. Pero había algo en ella que no era Mariana. Como cuando ves una foto y sabes que algo está mal antes de saber que. Ese sentimiento. ¿Qué dijo? Dijo, perdona. Estaba descansando. Con la voz de Mariana, completamente normal, pero siguió sonriendo de esa manera durante demasiados segundos. Llamé a Mariana esa misma noche. Respondió al segundo timbre. Parecía bien. Preguntó por los demás. Hablamos de cosas sin importancia. Su voz era su voz. Su manera de hablar era su manera de hablar. Pero en un momento, casi al final de la conversación, hice una pausa, la sin querer. Uno de esos silencios accidentales, donde no sabes qué decir, y el silencio te extiende un segundo de más. Y en ese silencio, con una cadencia ligeramente diferente, con un tono muy levemente más grave, Mariana dijo, ¿sigues ahí? 2 palabras, pero algo en ellas me lo. Si dije, aquí estoy, y respondí sin pensar. Respondí. No pasó nada inmediato. La conversación continuó normalmente. Nos despedimos. Colgué. Me quedé con el celular en la mano, pensando en las 2 palabras. ¿Sigues ahí? Era Mariana. Era lo otro. Usando su voz. Desde cualquier distancia que lo verá. Importaba la adferel en menos de consecuencias. Había respondido. Esa noche dormí mal. Tuve el sueño del pasillo, pero con una variación. En esta versión, cuando llegaba a la puerta y ponía la mano en la manija, escuchaba desde el otro lado
mi propia voz diciéndome que no abriera, advirtiéndome, suplando que no respondiera. Y no sabía si confiar en esa voz. Porque si algo había aprendido de todo esto, que no podía confiar en una voz solo porque sonara a conocida. No podía confiar en una voz solo porque sonara a mí. Me desperté. Eran las 3:40 de la mañana, la misma hora en que Mariana había gritado aquella noche en casa. Me quedé quieto en la oscuridad de mi cuarto en Guadalajara, escuchando los sonidos del departamento, el refrigerador, el tráfico lejano, el sonido del edificio asentándose, y desde el cuarto que tenía como oficina, al otro lado del pasillo, escuché algo, un sonido muy suave, como alguien frotando las manos sobre una superficie, lento, rítmico, exactamente el sonido que había escuchado aquella noche junto al naranjo. Me quedé sin respirar. El sonido continuó durante exactamente 12 segundos, y luego se detuvo, y en el silencio que siguió, desde el cuarto oscuro, al otro lado del pasillo, con mi propia voz, alguien me preguntó: ¿sigues ahí? No respondí. Esta vez, no respondí. Me quedé completamente quieto durante lo que pareció una hora, pero fueron probablemente 3 o 4 minutos, sin moverme, sin hacer ruido, respirando por la nariz, con la boca cerrada. El silencio del otro cuarto era denso y expectante, y luego, gradualmente, se fue aligerando, como cuando una presencia se retira, como cuando algo que estaba esperando tu respuesta entiende que esa respuesta no va a llegar, y dice: por esta noche, dejarte en paz. Encendí la luz. Fui al otro cuarto. No había nada, solo mi escritorio y mis cosas, y la ventana cerrada, con la cortina corrida. Pero en el polvo del escritorio, sobre una carpeta que yo no había tocado en días, había una marca, como si una mano hubiera estado apoyada ahí, 4 líneas de dedos, una palma, ahí por un momento, ahí y luego no. Han pasado varios años desde que vivimos en esa casa. Julián se casó y vive en Monterrey. Dice que no tiene sueños raros y que prefiere no pensar en lo que pasó. Respeto eso. Diego lleva 2 años viviendo en España. Me escribe de vez en cuando. Nunca menciona Puebla. Mariene sigue la Ciudad de México. Hablamos raramente. Cuando hablamos, es ella. Estoy casi seguro de que es ella. Hay cosas que dice, referencias a cosas privadas, cadencias de humor que son inconfundiblemente suyas, casi seguro. Y la casa sigue en Puebla, en esa calle cerca del centro histórico. Sigue vacía, según lo que sé. La dueña no la ha vuelto a rentar, o al menos eso dicen. Conozco en el barrio. De vez en cuando alguien del foro donde yo conté la historia por primera vez me manda un mensaje. Dicen, bonos, en la casa, que pasaron frente a ella, que de noche se ve luz en las ventanas del tercer piso, que a veces, desde la banqueta, escuchan voces adentro, conversaciones normales, risas, como si hubiera gente viviendo ahí y estuviera bien. Lo que sé es esto: lo que vive en esa casa no es un fantasma en el sentido convencional. No es el espíritu de alguien que murió ahí, atrapado y confundido. Es algo diferente, algo que existe en los bordes de lo que entendemos como presencia y ausencia, como real y irreal. Algo que aprende, que absorbe, que espera y que tiene muchísima paciencia. Porque he estado ahí por décadas, quizás siglos, y sabe que tarde o temprano llegará alguien que abra la puerta, alguien que escuches, un hombre llamado desde una habitación vacía y piense: quizás soy yo quien se está equivocando, quizás hay una explicación lógica, quizás sí subo a ver, y responde: hay algo que no he contado, no porque no quisiera, sino porque no sé cómo contarlo sin que suene como el tipo de cosa que invalida todo lo demás que dije, como la confesión hace que el testigo pierda credibilidad. Pero si este relato tiene algún valor, si hay algo útil en todo esto, para quien lo escucha, tiene que ser honesto. 6 meses después de salir de la casa, noté algo. Fue un martes, estaba en el trabajo, en una reunión de equipo,
de esas largas y sin estructura donde la mitad del tiempo nadie está realmente escuchando. Mi compañera Ana estaba hablando y yo asentía de manera automática, con la cabeza en otro lado. Y entonces me di cuenta de que los últimos 30 segundos había estado respondiendo a Ana con exactamente las palabras correctas, las palabras que ella necesitaba escuchar en el momento preciso, con el tono preciso, como si supiera con anticipación lo que iba a decir y cómo iba a recibirlo mejor. Eso no era raro por sí solo. La gente lee a la gente. La conversación, trones. Lo raro fue que, ese momento, me di cuenta de que no recordaba los últimos 30 segundos. Estaban ahí, podía reconstruirlos si me esforzaba, pero era como recordar un sueño. Los elementos estaban presentes, pero la continuidad no, como si algo más hubiera estado funcionando durante ese intervalo y yo hubiera estado en otro lado. No le di demasiada importancia, pero empezó a pasar más seguido, no todos los días, no de manera dramática, solo pequeños intervalos, conversaciones, donde al terminar, no recordaba bien lo que había dicho, aunque mis interlocutores parecían satisfechos. Momentos donde me encontraba a mí mismo en medio de una acción, sin recordar claramente haberla iniciado. Normal, me decía, piloto automático, todos lo hacemos. Pero luego pasó algo que no pude ignorar. Mi madre me llamó un domingo por la tarde, una llamada normal, de esas que tenemos que dos llamadas. Hablamos de la familia, de mi trabajo, de pequeñas actividades. Al final de la llamada, antes de despedirse, mi madre dijo algo que me detuvo en seco. Me alegra que estés mejor, y dijo, la semana pasada, cuando hablamos, me preocupaste. ¿Cuándo hablamos la semana pasada?, pregunté. Silencio breve. El miércoles, y dijo mi madre, te llamé al mediodía y hablamos casi 40 minutos. ¿No lo recuerdas? No lo recordaba. Revisé el registro de llamadas de mi teléfono. No había ninguna llamada de mi madre el miércoles, ni saliente ni entrante. Le dije eso. Fue con este número, insistió mi madre. Me hablaste tú. Te reconocí. ¿Qué dijimos? Mi madre tardó en responder. Cosas normales, y dijo, pero había algo diferente en mi voz. En un momento, me preguntaste cosas raras, cosas sobre no eras niño, nombres de amigos de la infancia. Hacía años no mencionabas el apodo que te ponía tu abuela, el nombre de tu perro cuando tenías 8 años. Se me fue la respiración. Y tú respondiste. Claro, dijo mi madre. Por supuesto que respondí. Pensé que estabas siendo nostálgico. Colgué con mi madre lo más tranquilamente que pude. Le dije que, le juro, era un error de los registros, que el teléfono a veces hacía cosas raras. Le dije que la quería y que habláramos pronto. Y luego me quedé con el teléfono en la mano pensando en lo que el profesor Garza me había dicho. Cada persona que responde, que interactúa, que se conecta con ellas de manera suficiente, deja algo. Y eso que deja se queda. Absorben. La pregunta correcta es, ¿cuánto tiempo llevan aquí? Pensé en los meses que habíamos vivido en esa casa. Pensé en cuántas veces había respondido sin pensarlo. Las voces en el pasillo, el nombre dicho desde un cuarto vacío, el teléfono sonando y yo diciendo hola sin revisar quién era. Todas esas pequeñas aperturas cotidianas donde uno responde de manera automática, porque eso es lo que hacemos, es lo que somos, seres construidos para responder a quienes conocemos. Y pensé en una pregunta que no había querido hacerme. ¿Qué porcentaje de las respuestas que yo había dado en esos meses había sido yo? ¿Y qué porcentaje había sido algo que estaba aprendiendo a hacerlo? No tengo respuesta. Lo que sí sé es que desde ese día presto atención de una manera diferente, no paranoica, no debilitante, pero presente, consciente, cuando alguien me llama. Verifico antes de responder. Cuando hay un silencio y alguien pregunta, ¿sigues ahí? Me tomo un segundo antes de contestar. Y cuando me encuentro en medio de una acción,
sin recordar haberla iniciado. Me detengo, me preguntó. Esto lo decidí yo. La mayoría de las veces, la respuesta es sí. Hasta ahora, la mayoría de las veces. Esta es la parte donde tengo que ser honesto sobre los límites de lo que sé. No soy investigador, no soy experto en ninguna de las áreas que podrían dar cuenta científica o teológica de lo que viví. Soy la persona que vivió una casa con algo que no debería existir según ningún marco que yo tenía para entender el mundo, y que desde entonces ha intentado construir un marco nuevo con los materiales disponibles. El profesor Garza tenía su hipótesis: entidades que existen en los márgenes de nuestra realidad, que absorben identidad como función primaria, que no tienen forma propia y por lo tanto necesitan las formas ajenas para existir de manera estable, cuya espada. Don Aurelio tenía a la suya algo que lleva décadas en esa casa, que ha acumulado a todos los que respondieron, que de alguna manera los contiene, los reproduce, y que opera con una paciencia y una continuidad que ningún ser humano podría sostener. Yo tengo la mía. Creo que lo que vive esa casa no es una sola cosa. Creo que es un proceso de aprendizaje y absorción. Pensó con algo que no tenía forma ni voz ni identidad, y que a lo largo de décadas fue construyéndose a partir de las personas que pasaban por ahí, que cada persona que respondí le dejaba algo, que cada respuesta era un ladrillo, que lo que vimos esa noche del pasillo, esa figura alta con la cambiante y voces mezcladas, era el resultado acumulado de años de absorción. Todos los inquilinos anteriores, todos los que respondieron, todos los que dejaron algo de sí mismos en esa casa, como una grabación de capas, como un coro donde cada voz pertenece a alguien diferente, pero el conjunto produce algo que ya no es ninguno de ellos. Y si eso es verdad, entonces lo que vimos esa noche no era solo una entidad que nos imitaba, era también todos los que vinieron antes, la familia de los años 40, la niña de 6 años que desapareció, los inquilinos de los 80 que atacaron a sus propios familiares, los 11 grupos registrados en 40 años, todos sus patrones de habla, todos sus gestos, todas sus voces superpuestas sin un solo organismo que no sabe exactamente qué, porque es demasiado, ¿sabes? Eso me genera una emoción. Esperaba al construir esta teoría algo parecido a la compasión, no hacia la entidad exactamente, sino hacia lo que contiene, hacia la niña de 6 años cuya cara Julián dio pulmonera, con esa tristeza tan profunda y tan antigua, hacia todos los que respondieron sin saber lo que estaban haciendo, hacia todos los que siguen dentro, de alguna manera, en algún estado que no puedo imaginar, en una cosa que los usa para seguir existiendo. No sé si están conscientes, no sé si sufren, no sé si hay alguna manera de liberaros. Esas son las preguntas que me llevan a los peores sueños. Hay algo más que necesito contar, y es lo más difícil. 3 meses después de que nosotros nos fuimos, antes de que la familia, lo menos de una semana, llegara, hubo otro inquilino, una persona sola, un estudiante de posgrado que buscaba un lugar barato cerca del centro para terminar su tesis. Lo supe porque el conocido de Diego, que vivía en el barrio, mencionó de pasada en una conversación sobre otra cosa. El chavo del posgrado dijo: ese sí duró poco. ¿Cuánto? 3 días, y dijo el conocido. Lo vi llegar el lunes con 2 maletas y el miércoles ya no estaba. No pregunté más en ese momento, pero semanas después, buscando en grupos de Facebook de estudiantes de posgrado en Puebla, encontré publicación de alguien buscaba recomendaciones de casas en renta cerca del centro histórico. En los comentarios, alguien respondió con un aviso sobre una dirección específica que no debía rentarse. La dirección era la nuestra, y en los comentarios de ese comentario había una respuesta de alguien que decía haber vivido ahí 3 días. Le escribí en privado, se llamaba Rodrigo. Me contó que
Había entrado el lunes con ilusión de que sería el lugar donde terminaría su tesis, que la primera noche fue normal, que la segunda noche escuchó algo, una voz y dijo, desde el tercer piso, mi mamá, respondiste, silencio Melchett. Subí a buscarla, le escribió. Pensé que había algo mal con mi mamá, que tal vez estaba en problemas, que de alguna manera había llegado hasta ahí. Sé que no tenía sentido, pero la voz sonaba exactamente como ella cuando está asustada. ¿Qué encontraste? Nada, describió. El pasillo vacío, la puerta sellada al fondo. Y entonces te escuché mi propia voz detrás de mí diciéndome que siguiera adelante, que abriera la puerta, que del otro lado estaba todo lo que necesitaba. Corrí, describió, agarré lo que pude y corrí. No volví por el resto de mis cosas. Le dije que había hecho bien. Hay una cosa, escribió antes de cerrar la conversación, cuando estaba corriendo por el pasillo hacia las escaleras. Escuché algo más, no una voz esta vez, un sonido que no supe identificar hasta días después, cuando por alguna razón pensé en ello de nuevo. ¿Qué sonido? Sonaba como alguien llorando, le escribió Rodrigo, muy suave, desde detrás de la puerta sellada, un llanto pequeño. De niño, cerré la conversación y pensé en Julián, en la cara que vio. Corríamos, los ojos tristes, joven, con el pelo corto, la niña que desapareció décadas antes. Ahí adentro, todavía, alguien me va a preguntar por qué lo cuento. ¿Por qué? Si hay un riesgo de que esto atraiga la atención de algo que funciona con atención sostenida. Si el profesor Garza tenía razón sobre eso, yo elegiría contar esta historia a voz alta, compartirla, exponerla. La respuesta es simple, porque la casa sigue ahí, porque sigue siendo rentable, o evitable en papel, o cualquier cosa que la mantenga en el mercado para que eventualmente llegue alguien más sin saber nada, porque la dueña seguirá rentándola mientras la gente de dentro mantenga a aquello dentro, y porque mientras no haya nadie adentro, aquello podría estar en cualquier otro lado, y porque quizás, si suficientes personas saben lo que hay, esa direcciones específica de Puebla, nadie más va a su vida, es el tercer piso, creyendo que escuchó la voz de alguien que quiere, y quizás la niña de 6 años, que llora detrás de una puerta sellada desde hace décadas pueda algún día descansar. No sé cómo lograr eso, pero sé que el primer paso es que la gente sepa que está ahí. 2 años después de salir de la casa, hice algo que no había hecho antes. Revisé el archivo completo de notas de voz de mi teléfono. Tengo el hábito de grabarme notas cuando conduzco, cuando tengo una idea y no puedo escribirla. Es algo que hago desde hace años. Las notas se acumulan en una carpeta cronológica que raramente reviso, porque para cuando recuerdo que están y ya no las necesito. Ese día las revisé todas, desde la más antigua hasta la más reciente, porque estaba haciendo limpieza digital y quería liberar espacio. Las notas de los años previos a Puebla eran lo que esperaba: ideas para proyectos, recordatorios de compras, números de teléfono dictados mientras manejaba, fragmentos de pensamientos a medio formar que nunca terminaron en nada. Las notas del periodo en que vivimos en la casa eran normales también, al principio, pero había 4 grabaciones que no recordaba haber hecho. 4 notas de voz grabadas entre la 1 y las 4 de la madrugada en distintas fechas del periodo en que vivíamos en esa casa. Las escuché. Las primeras 3 eran prácticamente inaudibles. Sonido ambiente, el crujido de sábanas, respiración, como si el teléfono se hubiera activado solo, sin intención, y hubiera grabado el sonido del cuarto mientras yo dormía. La cuarta era diferente, duraba 4 minutos y 17 segundos, y durante esos 4 minutos y 17 segundos, con mi propia voz, yo hablaba.
no en un monólogo coherente, era más bien como una conversación de un solo lado, como cuando alguien habla por teléfono y solo escuchas una parte, frases sueltas, pausas como si alguien respondiera en el otro extremo, reacciones a cosas que yo no podía escuchar. Las primeras frases eran banales e incomprensibles fuera de contexto, pero luego, en el minuto 2:40, mi voz grabada dijo algo que me hizo detener la reproducción. Dijo, no, todavía no, necesito más tiempo, como si estuviera negociando, como si alguien estuviera pidiendo algo que mi voz dormida no estaba lista para dar. Luego, en el minuto 3:15, ya sé, pero ellos no saben nada todavía. Si se dan cuenta, muy rápido, se van a ir. Y en el minuto 4, faltando apenas segundos para que terminara la grabación. Voy a intentarlo esta noche. Dame esta noche. La grabación terminó. Me quedé con el teléfono en la mano durante un tiempo. No puedo precisar, analizando las posibilidades. Una, yo había hablado dormido, como hacen algunas personas. Y el contenido de la grabación era simplemente sido aleatorio de sueños sin importancia. 2. Yo había tenido algún tipo de episodio disociativo durante el periodo en esa casa, producto del estrés acumulado y el miedo. Y había mantenido conversaciones nocturnas que mi memoria consciente no registraba. 3. Algo había estado usando mi voz durante esas madrugadas para comunicarse con algo más, o para negociar algo que mi yo consciente supo que estaba siendo negociado. No sé cuál de las tres es verdad. Lo que sé es que ninguna de las tres me dejó dormir bien esa noche. Y lo que sé también, que esa grabación, esas frases, me cambiaron la menestra, aunque entiendo lo que nos pasó. Porque si la tercera opción, aunque sea un fragmento de verdad, entonces lo que vivimos en esa casa no fue solo externo, no fue solo algo en el tercer piso que miraba hacia abajo y esperaba la oportunidad. También fue algo que encontró una manera de operar desde adentro de mí. Y la pregunta que no puedo responder, la que me levanta a las 3 de la mañana más que cualquier otra, es esta: ¿cuándo terminó? Terminó cuando salimos de la casa. ¿O hay algo de aquella negociación nocturna que todavía está en curso? No tengo forma de saberlo, pero si alguna vez alguien en bien dice algo que no encaja del todo, una pausa además, una sonrisa que llega un segundo tarde, una respuesta correcta, pero con algo levemente fuera de lugar en el tono, no lo ignoren, confíen. Instinto, el mismo instinto que Valeria tuvo con Mariana frente al espejo, el mismo que don Aurelio tuvo con el hombre le abrió la puerta y nunca parpadeó, el mismo de todos tenemos y que la mayoría de ignoramos porque nos parece más fácil asumir que nos estamos imaginando cosas que aceptar que a veces no nos estamos imaginando nada. Ese instinto existe por una razón. Escúchenlo. Paré de tener del sueño del pasillo hace aproximadamente 8 meses. No fue gradual, no fue que fuera haciéndose menos frecuente. Simplemente una noche sucedió por última vez y después no volvió. En esa última versión del sueño, llegué a la puerta como siempre, puse la mano en la manija como siempre, y por primera vez en años de tener ese sueño, no me desperté. Abrí la puerta. Del otro lado, no había ninguna de las cosas que había esperado encontrar en años de imaginar ese momento. No había oscuridad, ni monstruo ni figuras en rostro. Había un pasillo igual al que dejé atrás, con las mismas paredes, el mismo piso de madera, las mismas puertas a los lados, y al fondo, parada frente a la puerta sellada con las cadenas oxidadas, había a una niña de unos 6 años, pelo corto, la ropa de décadas atrás, de ese estilo que ya nadie usa. Me miró, tenía los ojos tristes de la manera Andrea Julián describió haberlos visto aquella noche, pero no dijo nada,
Y yo tampoco dije nada, solo la miré, y ella me miró, y luego se giró hacia la puerta sellada, y la miró. Y era claro, en esa lógica silenciosa y absoluta de los sueños, que llevaba décadas mirando esa puerta, que llevaría décadas más. Me desperté llorando, no de miedo, de otra cosa, para la que no tengo nombre exacto, algo en el borde entre la pena y la rabia, y esa impotencia específica que se siente entiendes la magnitud de algo que no puedes cambiar. No he vuelto a tener ese sueño. No sé si eso significa que algo terminó, o si significa que algo empezó. El profesor Garza me llamó una vez más, varios meses después de nuestra reunión café. Fue una llamada breve. Me dijo que había encontrado algo que quería compartir y que no sabía si me haría sentir mejor o peor. Me dijo que había investigado la historia de la casa. Había ido más atrás de lo que nosotros habíamos llegado, mucho más atrás de los periódicos que encontramos en el tercer piso. Encontró registros parroquiales del siglo XIX. En esos registros, en una entrada de 1887, había una nota del párroco de la iglesia anciana sobre una familia y dirección. La nota era breve y usaba el lenguaje cauteloso y eufemístico de un hombre de iglesia que no quería escribir directamente lo que creía que estaba viendo. Decía que la familia había solicitado una bendición del hogar, que el párroco había visitado la propiedad, que en la visita había notado algo perturbador en el comportamiento de uno de los hijos adultos de la familia, un joven de unos 20 años, que el joven hablaba de una manera que el párroco describía como usando palabras propias de personas que no estaban presentes, que el joven había preguntado al párroco con una cadencia, el sacerdote describía como no completamente sola, si había traído las llaves. El párroco no entendió a qué llaves se refería, pero luego el joven señaló hacia el fondo de la casa, hacia un cuarto que el párroco no había visto aún, hacia donde, eventualmente, estaría la puerta sellada. Lo que esto significa, me dijo el profesor Garza por teléfono, es que yo lleva ahí al menos desde 1887, posiblemente mucho más. Los registros anteriores son menos específicos, pero hay patrones similares en documentos más viejos sobre esa zona. ¿Cuánto más? Pregunté. No lo sé, dijo, pero si tuviera que hacer una estimación basada en los patrones de comportamiento que discaes, en la complejidad de lo que pueden hacer, ¿no? En la cantidad de identidades que parecen haber absorbido. Hizo una pausa. Creo que llevan muchísimo tiempo aprendiendo, y dijo. Y creo que cada persona que responde los hace más capaces, más complejos, más difíciles de distinguir, más humanos. Silencio, teléfono. Esa es la parte que no sé cómo procesar, dijo el profesor Garza, que sí lo que hacen es absorber suficiente humanidad durante suficiente tiempo, en algún punto que los distingue de nosotros. No respondí, pero pensé a la niña de 6 años detrás de la puerta, en sus ojos tristes, en el llanto pequeño que Rodrigo escuchó corría, y pensé en que la respuesta a la pregunta del profesor Garza era más compleja de lo que imaginaba. Quizás lo que absorben no los hace más parecidos a nosotros en el sentido que importa. Quizás solo los llena de ecos, de personas que alguna vez existieron y que ahora están atrapadas en algo que las usa sin entenderlas, llenas de humanidad sin poder ser humanas. Eso, pienso, sería el horror más profundo de todos, no la monstruosidad, la nostalgia, la de algo que aprendió perfectamente lo que es ser humano, que tiene dentro de sí décadas de risas y voces y recuerdos ajenos, y que nunca podrá ser ninguna de esas cosas, solo imitarlas, solo llamar por nombres que aprendió de personas que ya no están, solo esperar en el pasillo oscuro a que alguien más responda. Sé que hay personas escuchando esto desde cuartos oscuros, desde habitaciones donde los demás ya durmieron y tú te quedaste despierto con el teléfono en la mano
y los audífonos puestos, o con el volumen bajo, para no despertar a nadie. Y sé que esto que acaban de escuchar los va a acompañar esta noche. Va a estar en el fondo de la mente, o cierren los ojos. Va a estar en el umbral del sueño, cuando el cuerpo empiece a soltarse. Y si se despiertan a las 3 de la mañana con sed, o con frío, o sin razón aparente, y escuchan algo desde otro cuarto de la casa, van a pensar en esto. Eso es inevitable. Lo que sí pueden controlar es lo que hacen con eso. Quiero que sepan algo antes de que cierren esto y vayan a intentar dormir. Lo que escucharon hoy no es una historia de un lugar específico. No es solo sobre esa casa en Puebla, sobre esa puerta sellada, sobre esa entidad concreta que lleva décadas aprendiendo identidades ajenas. Es sobre algo más amplio. Es sobre la vulnerabilidad que compartimos todos los seres humanos, que somos fundamentalmente criaturas de respuesta. Nacemos respondiendo, lloramos para que nos alcen, hablamos para que nos escuchen, llamamos a quienes queremos y esperamos que contesten. Toda nuestra vida social, toda nuestra capacidad de construir vínculos, está construida sobre esta base. Cuando alguien nos llama, respondemos. Es lo más humano que hacemos. Y es exactamente lo que esas cosas aprovechan. No porque seamos débiles, sino porque somos quienes somos. El investigador que mencioné una vez me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que estas entidades, si es que son lo que él cree que llevan mucho más tiempo entre nosotros de lo que pensamos, que los registros de comportamientos similares aparecen en distintas culturas, en distintos periodos históricos, siempre con las mismas características centrales, algo que imita voces conocidas, que llama por tu nombre desde la oscuridad, que necesita tu respuesta para acercarse. Las leyendas de distintas partes del mundo tienen versiones de esto: el doppelganger europeo, el fake celta, el bardoger escandinavo, el fake irlandés, entidades que preceden a las personas, que las imitan, que toman su forma y su voz. En todas las tradiciones, la advertencia es la misma: no respondas, no porque responder sea un error moral, sino porque responder le da eso lo que necesita para seguir acercándose. Así que esta noche, si escuchan algo, tómense ese segundo extra, solo para estar seguros, solo por si acaso. Y si alguien les pregunta desde la oscuridad, ¿sigues ahí? Recuerden que siempre y la persona que creen, y que a veces la respuesta correcta es el silencio. Un silencio breve, un momento de verificación. Esa pequeña pausa entre escuchar y responder, donde vive la diferencia entre abrir la puerta y mantenerla cerrada. No es paranoia, es simplemente atención. Y la atención, a diferencia de la respuesta automática, no le da nada a nada. Si alguien que escuchó esto conoce la dirección que me refiero, si alguien en Puebla sabe de esa casa o ha tenido experiencias similares en ese barrio, pueden escribirme, no para curiosidad, para documentar, para que quien venga después sepa. Y si alguien está considerando rentar una casa cerca del centro histórico de Puebla y el precio les parece demasiado bueno para ser real, a veces lo es. Esta ha sido la historia completa de la casa donde algo imitaba nuestras voces. Gracias por acompañarnos en Relatos Paranormales. Cuídense mucho y apaguen luces que no necesiten, porque hay cosas que prefieren la oscuridad, no para esconderse, sino para escuchar mejor.